Cuando ustedes se dan de alta como usuarios en Linux, a partir de ahí, evidentemente tienen su correo como usuario y una clave. Yo voy a entrar con el mío como desde cero y vamos haciendo la experiencia juntos. www.linux.com, ¿vale? Al entrar en la página, podemos o bien registrarnos o bien ya loguearnos. Vamos a loguearnos. Vamos a loguearnos. Yo tengo aquí el mío ya guardado con mi clave y le doy login. Cuando hago el login, lo que me aparece es el team o área de trabajo o equipo de trabajo. En esta área de trabajo yo puedo tener todas las bases de datos que yo quiera y a mi derecha puedo tener todos mis colaboradores, es decir, otros usuarios que participan en este team. Todos los usuarios que estén registrados o vinculados a este team podrán ver y acceder a todas estas bases de datos. También es verdad que podrán acceder a estas bases de datos cualquiera con diferentes permisos. Depende cómo nos lo montemos dentro de cada base de datos. Sin embargo, podrán ver, por lo menos ver en este punto que existen varias bases de datos. Si abrimos otro team u otro equipo de trabajo, que es lo que voy a hacer ahora con nuevo equipo, voy a crear uno para que se va a llamar SoluMaker Webinar. Y aprovecho y ya me queda. ¿Vale? Voy a crear un nuevo equipo. Me aparecerá por aquí en cualquier momento. Y si no, me tengo que correr. Aquí me corro. SoluMaker Webinars. Perfecto. No tiene ningún usuario, evidentemente. Aquí no tenemos ninguna base de datos. Vamos a crear nuestra primera base de datos. Con hacer clic aquí me permite escoger algunas plantillas que ya trae Linux para empezar más que de cero. Pero yo les sugiero, empecemos desde bien cero, todo vacío, y así podemos abordar todos los temas que queremos. Vamos a darle un nombre, que será tutorial. Tu introducción. Ya está. Ya aparece nuestra primera base de datos. Luego le podemos cambiar el icono desde aquí. De hecho, lo hubiera hecho desde antes, un colorcito azul, y este icono, y poco más. La renombramos, y ahí nos quedó. Vale. Voy a ir un poco más rápido, toda vez que quiero compartirles mucha más información, pero por supuesto, si ven que voy muy rápido, háganmelo saber, y bajo la velocidad, no hay problema. El banner de aquí arriba, evidentemente, se les quitará cuando ya tengan la licencia completa. Yo, porque ahora mismo tengo muchos demos con otros clientes que todavía no han comprado su licencia, entonces aparece este banner incluso para mí. Pero la pantalla es grande y podremos trabajar. Bien, menú principal de la base de datos donde has entrado. Introducción y te muestra en principio tus tablas. ¿Qué es una tabla? Es donde van a reposar los diferentes campos, ahí va el término, campos, que son estas pequeñas casillas donde vamos a ir colocando la información que vamos a ir recolectando. Para algunos suena obvio, para muchos que están aquí presentes es la primera vez que interactúan con Linux o con un gestor de bases de datos. Por eso utilizo la terminología muy despacio por ahora. Vamos a crear nuestra primera tabla y con base en eso vamos a ir repasando los términos que estoy diciendo. Primer asunto a tener en cuenta, parte derecha, perdón, izquierda, claro. Parte izquierda de la pantalla, lo que vemos como una franja vertical es a manera de botonera las diferentes tablas que vamos a ir creando para todos nuestros temas. ¿Cuáles son esos temas? Lo que nuestra imaginación nos dé. Podemos hacer un gestor de proyectos, podemos hacer un CRM, un ERP completo, gestor de tareas, documentos, tiempos, todo lo que nuestra imaginación nos dé para combinar lo que llevaríamos con Excel antes de toda esta generación de plataformas low code. Ahora lo fusionamos y lo automatizamos con herramientas como Linux. Vamos a hacer nuestra primera tabla, ¿de acuerdo? Yo hago clic aquí abajo en nueva tabla y me sale este constructor de tablas que se divide en tres partes verticalmente. Esta primera parte vamos a abordarla solo hasta el nombre de la tabla para no distraernos con detalles que no son necesarios ahora. Vamos a llamar a esta empresa, por ponerle un nombre cualquiera, ¿vale? Y le vamos a dar un icono cualquiera, al azar, este de aquí, ¿vale? Ya tengo la parte general de mi primera tabla creada. Vamos a darle campos. Vamos a arrastrar aquí al centro todos los campos que tenemos aquí disponibles. Como ven, ya Linux nos presenta diferentes tipos de campo en función del tipo de información que vamos a trabajar en este momento. Lo que vamos a hacer aquí es arrastrar varios campos y se va a construir un formulario dedicado a las empresas. Entonces, voy a arrastrar uno de texto para decir que es el nombre de la empresa, aunque suene obvio. Vamos a arrastrar uno de selección, que es cuando nos presentan varias opciones para seleccionar solo una, y vamos a llamarlo, por ejemplo, tipo, donde en este de tipo voy a querer dos opciones,
proveedor y cliente. Pues sin problema, hago clic sobre este campo tipo y me aparece opciones de ese campo. En esas opciones puedo añadir cuáles son las selecciones que quiero trabajar. La primera sería, ¿qué dije? Cliente. Luego agrego otra que se llame proveedor. Vamos a mantenerlo en singular, cliente. Muy bien, y le puedo incluso dar un color característico a este amarillo y a este azul. E incluso le puedo dar un icono diferente a este y a este proveedor. Hay una fábrica por aquí que me gusta, esta, ¿vale? Y le doy OK para empezar y mantenerlo simple. Listo, dos campos, vamos a traer uno de número, ¿vale? Para decir, por ejemplo, cantidad de empleados. No importa si tiene mucho sentido o no cada campo que voy a insertar ahora con relación a la tabla, lo que importa es conocer los diferentes tipos de campos, ¿de acuerdo? Fecha, vamos a traer un campo de fecha para decir fecha de alta en el sistema nuestro, por ejemplo. Vamos a dejarlo hasta ahí con 4 campos sencillos, vamos a terminar de crear la tabla y con base en eso vamos a ir agregándole más cosas, ¿de acuerdo? Vamos a darle a guardar. Se nos crea nuestra primera tabla aquí a la izquierda. Aparece ya en el centro y aparece en la izquierda empresas. Cuando yo hago clic en esta tabla, tengo los campos que acabo de crear aquí en el centro. De hecho, esto lo puedo ampliar, lo puedo ampliar. Y me aparecen los campos como si fuera un pequeño Excel, pero no es exactamente Excel, es solamente un listado de los registros que he creado hasta ahora. Es decir, ninguno. Simplemente tengo mis columnas vírgenes. Bien, vamos a hacer clic en un registro para que se nos abra el formulario. Aquí se me abrió el formulario. Sencillo y en pantalla completa. Yo este formulario lo puedo recoger a la mitad y trabajar con las dos vistas. La de formulario aquí en el centro o aquí adelante y la de lista aquí atrás. Y las tablas siguen existiendo, ¿de acuerdo? También puedo ampliarlo, evidentemente, trabajar más cómodo o puedo incluso recoger la botonera arrastrando y arrastrando de nuevo y ahora tengo todo el área de trabajo y la botonera la vuelvo a llamar desde aquí arriba a la izquierda. Me aparece toda la botonera flotando y hago clic afuera y se recoge. De todos modos, voy a llamarla de nuevo y con la chincheta voy a dejarla pegada, ¿vale? Para que siempre esté a la vista en este momento. Ahí está, perfecto. Vale, vamos un poco más rápido ahora sí, ya que tenemos un poco del overview o las partes básicas de la experiencia de Linux. Vamos a crear nuestros primeros registros, ¿de acuerdo? Vamos a decir que esta empresa se llama SoluMaker, el tipo es un cliente, la cantidad de empleados son 15 y la fecha de alta, los campos de fecha enseguida me despliega el calendario, digo que le di de alta hoy. Y ya está, con eso he creado mi primer registro. Ninox, debo decir que Ninox va guardando en la medida en que estamos trabajando. Así que no se preocupen por buscar un botón guardar, que ya él lo está construyendo, ¿de acuerdo? Si yo cierro con este botón de derechazo, que me recoge el formulario, regreso a mi vista de tabla y aquí puedo ver con el color diferenciador que ya tengo mi primer registro. Vamos a crear un segundo registro desde aquí, desde el símbolo más. Vamos a mantenerlo a media vista para que veamos cómo se construye en la vista de tabla automáticamente. Esta empresa se llama Ninox y vamos a decir que es un proveedor, la cantidad de empleados son 100 y la fecha de alta fue el 1 de octubre. Perfecto. Vamos a crear encima otro registro. No hace falta cerrarlo para abrir el de acá. Creamos otro registro y este se llama Asociación Parlante. También es un cliente y 100 empleados, no, 10 empleados, fecha de alta cualquier día. Perfecto. Y ahí se van construyendo nuestras primeras bases de datos, nuestra primera tabla, perdón. ¿Vale? Ahora, resulta que es muy común que yo estoy creando mi tabla y se me olvidó un campo y lo quiero agregar ahora mismo. Bien, hay varias formas de agregar más campos. La primera es desde aquí arriba, en la vista de tabla, aquí arriba, en lo que parece ser una tuerca o un piñón, es donde al hacer clic nos encontramos varias opciones de esa tabla. En este caso, la única que hay, empresas. Puedo editar los campos, puedo actualizar todos los registros con algún criterio en particular de forma masiva, ya lo veremos. Puedo importar datos de un Excel a esta tabla, puedo exportar datos de esta tabla, evidentemente, a un Excel, puedo compartir esta vista para que cualquier persona fuera de Linux pueda acceder a esta tabla, ya lo veremos en detalle, y vista de impresión, que es que genera un PDF imprimible para
la tabla que tenemos ahora con solamente 3 registros. Entonces, en el editar campos, vuelvo al constructor que acabamos de ver y puedo seguir arrastrando campos, ¿de acuerdo? Pero como ya vimos esta dinámica de arrastrar campos, vamos ahora a ver otra mucho más inmediata. Vamos a darle OK, vamos a abrir ahora, ya no voy a trabajar con los campos de la tabla ahora, sino con la de formulario. Vemos que aquí abajo se nos ha activado una barra. Esta barra se activa, se aparece y desaparece cuando aquí arriba a la derecha activo o desactivo el modo de editor. El modo de editor con esta llavecita roja es lo que permite trabajar y cambiar la estructura de nuestra base de datos. Recuerden que la intención de Ninox es optimizar procesos en las empresas. Entonces, no todos los usuarios tendrían esta llave a la vista. Depende del permiso que le demos en el team. Algunos usuarios solamente podrán crear registros, evidentemente, borrarlos, trabajarlos, llenar información, ¿de acuerdo? Pero no podrán agregar campos o quitar campos, que ya es algo mucho más delicado. Esto lo hace un administrador. Entonces, como nosotros sí que lo somos, activo la llave y tenemos todas estas opciones de aquí abajo. Ya las vamos a ir abordando una por una y empiezo a ir un poco más rápido. Vamos a agregar campos con este botón. Y me vuelven a aparecer todos los que en su momento en el constructor de tablas tuve a la derecha. Vamos a agregar un campo de texto que diga ciudad, por ejemplo. Y lo hago a propósito, seguro algunos amigos aquí me dirán, pero no, tienes que usar otra tabla. Calma, calma, mis amigos, ya voy allá. Voy a agregar una ciudad y voy a agregar otro campo de sí o no, por ejemplo, y a este lo voy a llamar aprobado, por ejemplo, con pregunta, ¿vale? E incluso, fíjense que queda redondeado en rojo los campos. Cuando yo selecciono un campo, me queda redondeado en rojo si lo selecciono por el borde, ¿de acuerdo? Esto me permite decirle a Ninox, voy a trabajar con este campo en particular. Cuando yo selecciono, por ejemplo, el de tipo y activo las opciones del centro, me vuelven a abrir estas opciones nada más de ese campo. Y fíjense, por ejemplo, lo que puedo hacer cuando dice mostrar como combo box, que ya vimos que es el desplegable, o como botones o radios, aquí lo vemos la 1 y la 2, esto es más típico de los formularios, o como switch, que me gusta mucho más, y ya los tengo como dos botones más gordos, uno al lado del otro, con sus iconos y colores. E incluso voy a agregar otra opción que diga ambos. Ya se me agrega enseguida, y este va del reciclaje y de morado. Listo, le doy OK. Ya tiene otra cara este formulario, voy a darle guardar cambios. Muy bien, vale, ahí vamos. Y el aprobado, quiero cambiarle las opciones por, a ver si tengo un checkbox, ¿vale? Si tengo un switch, el que ya sabemos sí o no, como el de aquí arriba. Y el slider me gusta mucho más para los aprobados. Voy a guardar, pero esto es cuestión de gustos. Apruebo, desapruebo. Y me voy montando mi formulario. Ahora, resulta que a mí no me gusta el aprobado aquí a la derecha. Yo quiero montar un formulario diferente, más vertical. Vale, esto significa que tenemos que jugar con los espacios. Ninox va insertando automáticamente todos los campos uno al lado del otro, de izquierda a derecha, sin discriminar, en el mismo orden en el que nosotros los hemos ido creando. Tan sencillo como arrastrar, soltar, y ya le cambié el orden, arrastrar y soltar, y ya cambié el orden. Como también si quiero decirle a Ninox, ¿sabes qué? Déjame el nombre de la empresa totalmente largo, arrastrando y soltando, ya me quedó totalmente largo. Y la cantidad de empleados, como es muy poca información, voy a recogerla desde el borde y ya me quedó mucho más presentado. Pero yo quiero el aprobado en otro renglón sin tener que estirar la fecha de la alta. Por ejemplo, incluso la fecha de la alta la quiero hacer más corta, voy a ir guardando cambios, como se dan cuenta, siempre guardo cambios, pero el aprobado lo quiero abajo, no hay problema. Voy aquí abajo a la misma barra y ya veo elementos de diseño. Los campos es donde va a ir información, por supuesto, pero los elementos de diseño son todos aquellos que nos permiten visualizar mejor el formulario con el que estamos trabajando. Por ejemplo, puedo insertar un salto de línea. Cuando inserto el salto de línea, que me lo coloca nuevamente en el mismo orden en el que voy creando las cosas, también puedo arrastrar y subirlo un poco más, ese salto de línea, y ahora sí, como el salto de línea me queda entre el campo fecha de alta y aprobado, aprobado lo manda para la línea de abajo. La estamos viendo, pero cuando guardo cambios y desactivo el modo editor, que es lo que nuestros usuarios, nuestros asistentes, la gente de otros departamentos van a trabajar con ella, yo desactivo y ya quedó mucho más limpio. Ahora sí, aprobado me quedó en un renglón aparte.
¿De acuerdo? Preguntas todas las que quieran. Seguimos con lo básico. Vamos a darle un elemento de diseño que también me gusta mucho, que es un título. Y esto le da bastante presentación elegante a los formularios. Por ejemplo, detalle de la empresa. Y me lo puso aquí abajo porque ese es el orden en el que los crea, pero vamos a arrastrarlo para acá arriba y vamos a las opciones. Como este es un campo de título, las únicas opciones que me presenta son las de estilo, las del color, fondo y demás. Vamos a ponerlo rápidamente centrado, con negrita, en tamaño bien grande, un color de fondo. Particularmente me gusta este azul, pero ustedes el que quieran, por supuesto, con color de texto. No, aquí para crear nuestro propio color. No, un color de texto que pegará bien con eso. Vamos a darle un negro y ya está. No, un blanco. Sobre el azul debe quedar bien. Ok, ok, vale. Y le damos guardar cambios. Ya tiene otra presentación. Cuando yo cierro este formulario y voy a cualquier registro, ya sé dónde estoy ubicado. Y esto ayudará mucho al usuario en su momento. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Ahora, resulta que yo puedo alimentar el formulario mucho más, todos los campos que yo quiera, con todos los tipos. Es más, voy a tomarme un momento para ir describiendo cada uno de los campos, ¿de acuerdo? El de texto ya lo hemos visto y funciona para colocar tanto números como textos de forma libre. Es el campo más utilizado, de hecho. Texto, varias líneas, su nombre lo dice. Me inserta automáticamente un texto, varias líneas, que se utiliza mucho para decir, por ejemplo, descripción. No nos preocupemos ahora si este formulario queda bien para la empresa. Vamos ahora a trabajar y a revisar para qué sirve cada tipo de campo, ¿de acuerdo? Descripción, nuevamente, texto de números, todo lo que quiera, varias líneas y puedo seguir bajando y se me va creando la barra desplazadora a la derecha. Perdón, perdón. También puedo insertar otro campo que se llama texto enriquecido, que se parece mucho al de la descripción que acabamos de hacer de varias líneas, pero este me permite trabajar con formatos en HTML, que no nos preocupemos en este momento, ya eso es una cuestión un poco más técnica, pero en principio vean la experiencia. Descripción con formato. Voy a guardar los cambios y si yo hago clic en este campo, se me abre una ventana donde puedo jugar mucho mejor. Hola, ¿cómo estás? Y ya puedo trabajar aquí dándole formato negro o incluso aquí dándole cursiva, subrayado y formato negro, y el texto me queda un poco más presentado. Incluso puedo darle listados, ¿de acuerdo? Y voy a mover nuestra ventana de zoom y le doy OK y ahí ya queda con un formato diferente. En otras clases más adelante veremos que este campo es muy importante cuando queremos trabajar código HTML. Ya lo veremos más adelante para los niveles más avanzados. Vamos a insertar otro campo. ¿Cuál sigue? El de número. Todo lo que tenga que ver con números debemos trabajarlo con este campo, aunque suene obvio, pero cantidad de empleados, dinero, todo lo que tenga que ver con un número, ¿vale? Vamos a ver inversión, por decir algo, o capacidad de préstamo, por ponerle un título cualquiera a este campo. Si yo veo las opciones de este campo de número, veremos que hay uno muy particular que me dice formato de números, que cuando lo despliego ya Ninox me trae de una vez preestablecido algunos formatos que son de común uso, porcentajes con 2 decimales, sin decimales, incluso con el euro, donde está aquí de una vez con el euro. Este me sirve más con el euro, pero voy a regresar a él y no quiero decimales, quiero sin decimales. 0, le doy OK, guardo, y entonces yo sí puedo decir que esta empresa tiene 1.500.000 euros de préstamo. Pero también puedo utilizar los números, por ejemplo, vamos a ver comisión, por decir algo. Le doy guardar, le voy a las opciones y voy a decir que el formato va a ser entonces en porcentaje, e incluso puedo establecer un valor estándar. Significa que cada vez que yo crea un registro, automáticamente va a colocar el 21%. Simplemente le doy OK y le doy guardar. Ahora mismo no me coloca ningún 21, porque tengo 3 registros ya creados. Pero si creara un cuarto registro, aquí vemos cómo aparece de una vez el 21 con el porcentaje. O otro ejemplo que es muy útil para los campos de números, cuando voy a trabajar pesos. Yo hago un campo de número, digo peso, si fuera ya no de la empresa, ¿verdad? Ya no me sigan con la idea de que es un formulario de empresa, sino vamos a abordar los campos uno por uno. Y en el formato de los números voy a hacer mi propio formato. El de números con 2 decimales,
pero vuelvo a él y le agrego que en la unidad, es decir, después del número, me escriba un espacio, kilo. ¿Listo? Cuando le doy OK y guardo, le digo que vamos a trabajar 1500 kilos de una vez. ¿De acuerdo? Este es para el campo del número. Después del de texto, es el más usado, porque de ahí salen todos los cálculos posteriormente. Campos de sí o no, ya lo vimos ahorita con el aprobado, marcamos sí, marcamos no, y no tiene más salida. Campo de selección también lo vimos, ahora con los, ¿dónde está? Aquí con el tipo, ¿verdad? Podemos escoger cliente, proveedor o ambos con diferentes presentaciones. También sigue el campo de selección múltiple, donde voy a dejarlo con ese título, campo de selección múltiple, lo arrastro aquí al lado, guardo, no le he puesto opciones, claro, donde es lo mismo que el campo de selección, pero entonces izquierda, derecha, ambos. Bueno, ambos no me va a servir mucho, vamos a borrarlo más de borrar. Y también con la misma idea de presentación, vemos como aquí atrás ya se me están construyendo. Este lo tengo como combo box o como radio. Vamos a dejarlo como radio para mostrar diferentes presentaciones. Guardo y ya, a diferencia del de tipo donde solo puedo escoger una opción, aquí puedo escoger más de una opción. Esto es interesante cuando quieres crear categorías de una empresa, por ejemplo, donde quieres escoger varias categorías. Viene muy interesante la opción de selección múltiple. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No, todavía ninguna. Vamos, más campos. Fecha. Evidentemente, no hay mucho más para dónde tirar con el campo de fecha. Es un campo que no tiene más sino fecha y obviamente podemos jugar con ellos con las tareas. Cuando quieras controlar tareas, te va a servir mucho para hacer inicio de la fecha, final de la fecha, para crear facturas. Podremos jugar con la fecha de la emisión de la factura, la fecha de vencimiento de la factura. Cuando quieras registrar cuándo se hizo cierta acción en Linux. Por ejemplo, cuando en un documento que pueda ser la empresa no tiene mucho sentido ahora, pero digamos que un formulario en el que tú tengas el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, cuando cambies del tipo 1 al tipo 2, podemos hacer que se active automáticamente un campo de fecha que registre en qué momento pasaste del campo 1 al campo 2. Ya abordaremos eso con más ejemplos, pero recuerden que la intención de esta charla es saber qué se puede hacer con Linux a nivel general. Ya luego, ¿no?, en la siguiente semana hablaremos con más detalle de cómo hacerlo. Ahora es el qué se puede hacer, ¿de acuerdo? Más campos. Hora, sin duda, para registrar una hora. Sirve mucho para el control de personal o el control de alguna actividad con hora. ¿De acuerdo? Yo puedo marcar ahora mismo, que son las 17:29 aquí en Barcelona, o puedo escoger una hora en particular, las 6 p.m., las 6:10 p.m., clic afuera y ya quedó la hora. Va muy bien cuando se juega con fechas. Fechas por aquí, horas por acá, e incluso paso al siguiente campo que es fecha y hora. Cuando tú no necesitas trabajar con la fecha independiente a la hora, es decir, facilitándole al usuario, inserto fecha y hora, voy a guardar cambios. Quiere facilitarle al usuario que desde un mismo campo ya enseguida empiece a colocar la fecha y al lado inmediatamente la hora, porque por cualquier naturaleza de nuestro formulario las quieres juntas, tanto la fecha como la hora. Para eso está este campo, especifica fecha, especificas hora, haces clic afuera y ya ahí quedó. ¿De acuerdo? Va muy bien para las tareas también, muy bien para las citas. Voy a crear otro campo, fecha y hora, y viene duración, que es un poco lo mismo de fecha y hora, con la diferencia, voy a guardar cambios, con la diferencia de que ahora yo escojo, uy, he guardado cambios, momento, sí, lo inserté bien, ¿verdad? Sí, duración, vale, duración y escribo, no sé, 15, vale. Sí, me confundí con el campo, pero sin problema. El campo duración es para digitar manualmente, evidentemente, cuánto se ha demorado algún proceso. Bien sea que suceda automático porque yo cambié de un tipo 1 a un tipo 2 y automáticamente registró la duración por algún cálculo de números que hice antes. Estoy compartiéndoles todo lo que se puede hacer posteriormente con un poquito más de cálculos. Pero duración, en principio, es para introducir horas o introducir minutos, a ver cómo me va, si yo digo 00, pero 30 minutos, efectivamente, 0 horas, 30 minutos, de acuerdo.
Este es el campo de duración, ya habrán contextos en los que se utilicen. Confieso, yo no lo utilizo tanto, pero obviamente que es muy útil. Además del de duración, el de cita era el que quería hablar justo hace un minuto. Y es un poco de fecha y hora, pero con la diferencia de que en el campo de cita, está guardando, ¿vale? Desde un mismo campo puedo escoger la fecha y la hora, como las 6:30 p.m. del 7, hasta, aquí arriba, hasta las 7:30 p.m., pero del 8. Entonces, cuando hago clic afuera, ya miren que el campo me aborda todo un rango. Va muy bien, efectivamente, para las citas, para los procesos que quieras registrar desde su inicio hasta su fin, toda la franja de tiempo en la que puedes estar necesitando enterarte, ¿verdad? E enterarte que tienes que trabajar con algún registro en función de un rango de fechas. Luego, si nos alcanza el tiempo, voy a darle un poco más rápido. Si nos alcanza el tiempo, veremos las diferentes vistas con las cuales podemos ver las citas más cómodamente. Seguimos, más campos. Imagen, interesante. Este campo de imagen se puede trabajar de muchas maneras. Voy a agrandarlo. Los campos de imagen siempre se te van a colocar en la izquierda. De hecho, si yo tomo el campo de imagen y lo arrastro para subirlo un poco, fíjense que automáticamente me lo coloca siempre a la izquierda. Este campo de descripción, por ejemplo, que ocupa todo el ancho, si yo lo recojo, automáticamente se me ajusta a la altura del de imagen, pero la imagen siempre va a estar a la izquierda. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Aquí puedo adjuntar cualquier archivo. A ver, y busco cualquiera. Mira, aquí está la foto mía en Linux. ¿Vale? Y ahí adjunto una foto. Que aquí se ve pixelada, no te preocupes, que aquí no importa cómo se vea tanto aquí, sino cuando haces clic, te muestra una vista previa del tamaño real de la foto y la puedes descargar. Puedes adjuntar lo que quieras, imágenes, Exceles, PowerPoint, videos, PDFs, evidentemente, todo lo que quieras, podemos cambiarle también el tamaño. Esto también va muy bien cuando se trabaja con fotos de los productos y fotos de proyectos realizados. Si trabajas con construcción en una obra y tomas una foto, ves cómo quedó. También sirve mucho para los servicios médicos, el antes y el después, cómo quedó el paciente. Es para darles ideas, ¿verdad? El PDF, más adelante hablaremos sobre cómo crear un documento PDF, un presupuesto, una oferta o un pedido, un documento que va a ser interno o va a ser de cara al cliente fuera de la empresa. Ese PDF también queda contenido en un campo de imagen, si queremos. Campo de imagen va muy, muy bien, muy útil a manera de documentación. Signatura o firma, lo mismo, es un campo de imagen con una diferencia. Cuando yo hago clic en él, se me abre un cuadro donde yo puedo firmar a mano alzada y me queda como una imagen que obviamente puedo insertar en un PDF. Si yo hago clic, ahí me queda la firma que acabo de inventar. Es como un campo de imagen. ¿Se puede hacer esto desde un iPad? Perfectamente, esa es la idea. Desde un iPad o desde un móvil puedes, cuando hagas el formulario mucho más ordenado, porque aquí estoy tirando los campos al azar, podrías desde el móvil firmar, o tú o tu equipo. Se utiliza mucho para los contratos o los controles de producción en las empresas, donde en locaciones diferentes necesitamos que alguien dé un visto bueno o una aprobación de algo, se trabaja con la firma. Otro campo, ya estamos terminando, dirección de internet. Bueno, su nombre lo dice, no tiene mucho más. Básicamente cuando escribes youtube.com, la diferencia es que la particularidad es que te aparece este icono. Voy a recoger este campo. Se me subió, bien, porque cabe en este ancho, ok. Te aparece este icono que te permite viajar directamente a la página web. Va bastante bien. Este es el campo de dirección de internet. Otro campo, el de email, un poco lo mismo. Guardo cambios y trabaja muy bien con los correos aquí, solumaker.com, y trabaja muy bien con el icono último que coloca para poder enviar un correo directamente con tu proveedor de internet que tengas en tu ordenador, Outlook o Gmail, da igual. Vamos a otro campo, que es el de teléfono, ¿vale? Su nombre lo dice, no tiene mucha más ciencia. 123, 123, inserto el número, te aparece el icono para que puedas llamar directamente cuando estás en un móvil o en una tablet, o incluso desde el mismo ordenador si tienes un software para ello. Agregamos otro campo, el de ubicación. También va muy bien para trabajar zonas remotas. El campo de ubicación se conecta directamente con Google Maps. Cuando haces clic aquí, te aparece Google Maps y te dice, vale, ¿a dónde quieres ir? Y si yo que estoy en Barcelona digo Sagrada Familia, le hago clic, me lleva acá, le doy guardar y ya me coloca el Sagrada Familia con el PIN
de ubicación. Significa que si yo luego veo esto desde el móvil o desde la tablet, puedo ir directamente a Google Maps y me da las indicaciones de cómo llegar. Va muy bien, sobre todo para el sector comercial, cuando quieres que algunos vendedores visiten algunos sitios que están en zonas muy lejanas, muy remotas, perdón, o de difícil acceso, pero Google Maps deja el punto de la ubicación, lo dejamos registrado y entonces es mucho más fácil llegar de aquí en adelante. Campo de ubicación. Veo que tenga alguna pregunta, ninguna. Vale. Sí, correcto. Color, ¿vale? A veces resulta útil en algunos formularios especificar que este registro debe o tiene que trabajar con algún color en específico. Ejemplo, yo a este le voy a dar color azul. Voy a recoger el formulario. Voy a decir que este registro va a trabajar el color amarillo. Voy a decir que este va a trabajar el color verde. Y este el color lila. Dejémoslo hasta allí. Y ahora les muestro cómo el color influye en la lista de listas. Pero simplemente esto es más visual o informativo, ¿vale? Color. Icono. Un poco lo mismo también. Son campos que te sirven un poco para dar una diferenciación a este registro, es decir, a la empresa Solumaker, darle un distintivo entre otras empresas. Nuevamente la lista de iconos y yo voy a decir que es este icono para Solumaker. No tiene más hasta allí, sino jugar con decoración visual. Y el usuario es un campo que automáticamente te incluye la lista de los usuarios que trabajan en esta base de datos. Va muy bien cuando tú creas algún registro en una tabla que, por ejemplo, se la quieres asignar a algún usuario de esta organización, entonces de una vez tienes el listado seleccionable con todos tus usuarios. Va muy bien también para gestionar personal con tareas o con recursos humanos, con proyectos. De una vez te permite listar todos los usuarios que trabajan en esta base de datos. ¿Algún otro? No. Hasta ahí llegan nuestros campos y ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo vamos a jugar con ellos? Pues sencillo. Ahora, permítanme un segundo y voy a eliminar todo esto. Y no, ¿saben qué? Vamos a crear una tabla nueva. Pero sí, voy a borrar esto. Aquí un pequeño comercial, un segundo. No se preocupen que igual nos vamos a hacer más de una hora porque es interesante que veamos esto. Vamos a guardar y vamos a dejarlo hasta aquí. Tenemos un formulario algo saturado de muchos campos y no tan llenado con mucha disciplina, pero no importa. Esta es la idea de Linux. Tenemos un campo del que quiero hablarles, ciudad. Resulta que yo aquí atrás he creado para este, voy a borrar este incluso y voy a decirles cómo podemos borrar un registro. Varias maneras. Ya tengo el campo abierto, voy al icono de la basura, eliminar registro, hago clic, le digo borrar y se fue. Otra opción es, si yo hubiese creado ese campo, es más, voy a duplicar este campo vacío. Como pueden ver, estoy en el registro 4 y nombre de la empresa ABC. Ahí se colocó ABC. Yo voy a darle duplicar registro y vean cómo se duplica allá atrás. ¿De acuerdo? Simplemente para decirles que cuando yo quiera borrar algo masivamente, una cantidad de registros importantes, lo puedo seleccionar. ¿De acuerdo? Y puedo, ahora sí, ya seleccionados, darle clic derecho y buscar la opción eliminar líneas seleccionadas. Le confirmo que sí y se me fueron los 10 registros. ¿De acuerdo? Bien, aclarado eso y volviendo a la vista de tabla, antes de abordar el tema ciudad, decirles que al principio de nuestra tabla, Linux nos puso estos 4 campos que eran los que teníamos hasta ese momento. Pero si yo hago clic sobre un encabezado, me aparece este menú flotante. Este menú me permite mostrar más columnas de nuestro formulario, ocultar la columna donde acabo de hacer clic, o me permite hacer algún filtro. En este caso, como es un campo de fecha, Linux detectó que es un campo de fecha y me permite hacer un filtro desde una fecha X hasta una fecha Y. También me permite filtrar por todos aquellos registros que no tengan fecha. O, perdón, vacío, sí, claro, que no tengan fecha. O todos aquellos registros que sí tengan fecha, no importa cuál. Cada uno, según su contexto, puede utilizarlo para filtrar según convenga. También podemos ordenar toda la tabla por ascendente, descendente. Podemos agrupar los registros. Vamos a mostrar ejemplos de eso en un minuto. Primero, mostrar columnas. Vamos a mostrar columnas y nos aparecen todos los campos que acabamos de crear a manera de juego, pero está bien. Todos los campos que pertenecen a esta tabla ahora.
vemos el de ciudad. Vamos a agregar el campo ciudad a nuestra lista de tabla. Clic, y aquí apareció la ciudad. Como no hemos creado ninguna, no hemos especificado ninguna, pues sencillamente aparecen en blanco. Pero puedo seguir mostrando columnas. Ahora la del correo, puedo mostrar columnas. La de la capacidad de préstamo, puedo mostrar columnas. La del, tenía uno de números más por ahí. La cantidad de empleados ya la puse y el peso. A ver qué otra me puede servir un poco más y ya está. El color, por ejemplo, era el campo que más quería mostrar. Aquí están los colores diferenciadores. Que por cierto, de filtro, muy poco tenemos para filtrar por color. Muy bien. También decirles que si en algún momento es de utilidad, cuando ya tenemos muchos registros con números, podemos hacer clic en este cantidad de empleados, por ejemplo, y quiero sumarlos. Y tan sencillo como eso ya me va dando la sumatoria. En la medida en que yo vaya creando registros, la sumatoria me va a perseguir siempre sin necesidad de tener que desplazarme hacia abajo. Ejemplo, voy a abrir este registro. Voy a duplicarlo muchas veces solamente para que vean cómo se desplaza hacia abajo. ¿De acuerdo? Y si yo cierro y voy hacia arriba, fíjense que aunque yo esté en la primera fila, la sumatoria siempre está aquí a la vista. No tengo que hacer como Excel, que tengo que ir hasta la última para ver cuál fue la celda en la que trabajé esa sumatoria. Esto funciona por fuera de la tabla y me permite visualizar resultados rápidos sin tener que depender del scroll o del desplazamiento. Vamos a seleccionar todos los registros para que me tome estos, que son muchos más, y voy a desmarcar el 1, desmarcar el 2, desmarcar el 3, y todos los demás, sí, clic derecho, eliminar líneas seleccionadas. Y ahí sí, eliminas, y me quedo nuevamente con nuestros 3 campos, ¿de acuerdo? Bien, hemos agregado columnas, hemos visto los campos, muy por encima, pero los hemos visto. Vamos a ahora filtrar. Resulta que yo quiero filtrar los registros por todos aquellos cuya cantidad de empleados sean menores que 20, o sea, el primero y el tercero. Imagínense, evidentemente, que tienen muchos registros y no va a salir tan fácil a la vista. Entonces, yo lo que hago es hacer clic sobre la columna que quiero filtrar y el mismo campo que le aparece a cualquier columna cuando le hago clic es la de filtro. Aquí voy a hacer un filtro en el que necesito decirle o un valor específico o una regla. La regla, dame los que sean menor que 20. Enter, y ahí enseguida me lo filtró. Y fíjense que ahora puso en la columna un campo o un símbolo de filtro. Significa que hay un filtro que se está aplicando allí. ¿De acuerdo? Voy ahora a hacer clic en nombre de la empresa y voy a decirle el número para que me dé el conteo de registros. Hago número y ya veo que tengo 2 empresas que tienen más de 20 empleados. Resulta que yo ahora quiero quitarle el filtro y me vuelvo a hacer clic y quito el filtro y volví a como estaba. Ahora quiero filtrar por tipo. Quiero que el tipo, hago clic, sea entre estas 3 opciones. Ahora el filtro se me presenta como opciones porque como el campo es de selección, no puedo escribir lo que yo quiera. Tiene que trabajar únicamente con las opciones de la selección. Entonces yo quiero nada más la de proveedor. Hago clic y fíjense que ya me aplicó el filtro allá atrás. Hago clic afuera y ya está. Ya tengo mi único registro resultante en este caso. Ahora, resulta que también puedo, voy a quitar el filtro, voy a poner todo, aparecen todos. Hago clic afuera. Bien, ya no tengo filtros. Ahora resulta que quiero ver los clientes, el tipo cliente y el tipo proveedor en una sola vista, sin problema. Voy a hacer clic y ya no voy a filtrar, los voy a agrupar. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo filtro por proveedor, por ejemplo, me quitó los 2 clientes que tenía atrás, mientras que en la vista agrupada me va a conservar los 3 registros, pero presentados en este caso por tipo. Yo le doy agrupado y fíjense cómo ahora se me agrupó, nunca mejor dicho, por cliente y por proveedor, que son mis únicos tipos hasta ahora creados o utilizados más bien. Y con efecto acordeón, si yo hago clic en cliente, ven que dice 2. Tengo 2 empresas o 2 registros que coinciden con este criterio de agrupación. Y aquí abajo tengo 1. Entonces, no dejo de ver todos mis registros, pero agrupados por el criterio tipo. ¿Vale? Entonces, esto también viene muy bien cuando quiero conservar toda la información, todos los registros a la vista y seguir trabajando con ellos de manera cómoda. Ahora voy a desagrupar, voy a hacer clic en agrupar, voy a volver a hacer clic en agrupado y se me desagrupa y volví a mi lista inicial.
Ahora resulta que yo quiero, como yo siempre trabajo, en este ejemplo, siempre trabajo entre clientes y proveedores y tengo 200 registros, me resulta bastante incómodo estar filtrando en cada ocasión cliente y luego proveedor y luego otra vez cliente. Entonces lo que hago es trabajar con las vistas dedicadas. Ese término es bastante divertido en Linux. Tengo esta franja azul aquí arriba que ahora mismo dice todo. Esa es la primera vista dedicada que te ofrece Linux. Todo, simplemente todos los registros. Ahora resulta que yo puedo crear varias vistas y a cada vista darle un criterio diferente. Vamos allá y simplemente y vamos a trabajar con ello. Una nueva vista. Y se me abre el botón flotante de el tipo de vista con el que puedo trabajar. Hay muchos tipos de vistas, aquí lo vemos, cada uno tiene un énfasis según cómo quieres ver la información. No vamos a abordarlos ahora porque hay mucho por hablar con cada tipo de vista, pero podemos quedarnos en la vista de tabla y darle un nombre a esta solamente para los clientes. Le doy OK, ya me agregó la lista de clientes, ya me la activó porque estoy trabajando ahora sobre la lista clientes. Miren que si voy a todo y a clientes son dos vistas diferentes, pero tienen la misma información, entonces no se nota la diferencia. Pues aquí en vista de clientes es donde hago clic en tipo, filtro, cliente, clic afuera, ya tengo mi lista de clientes solamente con mis clientes. Voy a crear otra vista de proveedores. Ya la creé y en esta lista de proveedores hago un filtro nada más para los proveedores. Y entonces sí que puedo jugar mucho más cómodo entre clientes y proveedores con un solo clic. ¿Esto qué nos permite? Nos permite que el día de mañana podamos crear infinitas vistas dedicadas, cada vista o agrupada o filtrada, no solo por una columna, puedo filtrar por tipo cliente y además, por ejemplo, en capacidad de préstamo, si yo entro y me voy a la capacidad de préstamo, donde está, aquí está la capacidad de préstamo y le digo 2 millones, ¿vale? Y recojo, aquí tengo 2 millones y 1 millón y tengo un filtro aplicado por cliente. Pues quiero los clientes que tienen como filtro además más de 1.700.000. Enter. Y efectivamente solo uno coincide con ese criterio. Puedo aplicar ilimitados filtros. Tengo una pregunta por aquí, a ver si la podemos leer. Roberto, sí, vista pivot. Esa es una de las vistas más complejas, Roberto, y está en el cronograma de clases para el grado medio o para el nivel medio, porque combina mucha información que ahora mismo estamos construyéndola. Pero sin duda, podemos crear una vista pivot. ¿Qué significa? Como una tabla dinámica de Excel que te junta criterios de forma vertical y criterios de forma horizontal para crear una especie de matriz. Va muy bien para reportes financieros, va muy bien para gestores de tareas, gestores de proyectos, pero sí que es una tabla que requiere un poco más de trabajo y en esta ocasión en que estamos abordando los muy básicos aspectos de Linux, será motivo de aplazarlo. Pero buen apunte. También decirles que si bien agrupamos y si bien filtramos hasta ahora, podríamos crear una vista, a ver si puedo adelantarles, una vista de Kanban, por ejemplo. Me salgo un momento del plan de hoy, pero vale la pena. Una vista de Kanban con cualquier nombre, y ya está. ¿Qué me permite? Me permite agrupado después de que esté agrupado por tipo, en este caso las empresas, fíjense que puedo jugar como si fuera un Trello o si fuera otro de estos programas que te trabajan con tarjetas, puedo tener los diferentes estados por los cuales he agrupado ahora y cada registro llevarlo de un lado a otro. Y automáticamente el estado les va a cambiar. ¿De acuerdo? Esto es una forma más visual de ver la información y jugar con ella. Depende qué estás utilizando, cómo lo quieres utilizar, cómo te gusta, ¿vale? Lo importante es que sepas que Linux puede trabajar tanto de manera textual o de tablas, sin embargo bastante coloridas ya, como también con vista de Kanban, vista pivot, vista de diagrama, luego las abordaremos, ¿de acuerdo? Vamos a otro tema, que es el principal también de la charla. Hemos visto los tipos de campos, las agrupaciones, hemos visto los filtros, ¿vale? Ahora vamos a hablar de relaciones. Las relaciones es un tema muy amplio en Linux y en toda gestión de bases de datos.
Podríamos hablar días y días solamente de relaciones, pero aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo para mostrar la superficie. ¿Qué son las relaciones? Las relaciones es la manera como vamos a conectar nuestra base de datos entre sus diferentes tablas. ¿Cómo así? Fíjense que yo aquí tengo un campo de ciudad. Aquí lo puse a la vista, ciudad, y aquí está ciudad. Resulta que Asociación Parlante está en Barcelona. Y resulta que SoloMaker está en... que no, que en verdad está en Barcelona, pero vamos a poner Madrid. Y vamos a poner que Ninox está en París. Bueno, después me dicen que no, Berlín. Y aquí se van creando mis diferentes ciudades. Pero ¿qué pasa? Por criterio humano, si yo voy a, perdón, porque somos humanos más bien, si yo creo una empresa ABC y por error escribo Barcelona y no le coloco la R, para Ninox, este Barcelona es una ciudad y Barcelona es otra ciudad y se presta para muchos errores. ¿Y eso qué importa, Javier? Importa mucho porque luego cuando quieras agruparlos por ciudad, por ejemplo, si yo ahora hago clic en la ciudad y le digo, agrúpame las empresas por ciudad, fíjense que ya me interpreta que la empresa ABC de Barcelona está en una ciudad y la de Barcelona está en otra ciudad. Problema. A largo plazo, problema. Entonces, voy a desagrupar y lo que voy a hacer es que para este tipo de situaciones en las que necesito recurrir a la misma ciudad cada vez o a la misma lista de ciudades, tengo dos opciones. O me creo un campo de tipo donde simplemente puedo ir agregando las opciones, agrego todas las ciudades y ya está. Y cada vez voy seleccionando la que necesito. Javier, pero yo no quiero entrar al campo tipo cada vez que aparece una nueva ciudad, crearlo, porque voy a depender del administrador que venga y edite la base de datos. Perfecto, no hay problema. Lo que vamos a hacer entonces es crear una nueva tabla, ya la estoy creando, que se va a llamar ciudades. ¿De acuerdo? No le voy a poner símbolo para ganar tiempo. El único campo que va a tener esa tabla es un campo de texto flexible, evidentemente, que se va a llamar ciudad, tal cual como la tabla, o nombre de la ciudad, como quieran. Y ya está. Yo la guardo y me queda aquí abajo, fíjense, ciudades. Y esta tabla de ciudades es un listado maestro de ciudades que yo puedo, si voy a ciudades ahora, puedo una a una ir agregando las que yo quiera una única vez. Barcelona, Madrid, ya me iba a equivocar en el listado maestro, y Berlín, por ejemplo, ¿vale? Y hasta allí vamos bien. Cuando yo inserto estas tres, ahora quiero decirle a Ninox, Ninox, en mi tabla de empresas ya no quiero un texto, un campo de texto. Voy a hacer clic en las opciones y voy a borrar el campo de texto que ven aquí arriba. Borrar campo, sí, y ya se me desapareció. Y por el contrario, lo que quiero es conectarme con la tabla de ciudades. Entonces, aquí abajo, voy a ampliar este formulario. Aquí abajo, si me siguen en el mouse, dice enlace A. Es decir, conéctame con de las únicas dos tablas con la de ciudades que acabamos de crear. Clic, me la manda al final, le cambio el nombre por ciudad, enter, recojo el tamaño, me lo llevo para donde quería antes, ¿vale? Le doy guardar y fíjense que ahora el campo cambió. Ahora el campo, como es un campo relacionado, ese es el término, es un campo relacionado de la tabla ciudades, me aparecen estos dos iconos. Un icono me permitirá buscar en el listado de ciudades, miren cómo ya apareció aquí, pero no apareció como me gusta, porque apareció primero la columna número, que es un ID interno de Ninox. Es el orden en el que he ido creándolos, básicamente. Voy a hacer clic en esta columna, voy a ocultarla, para que me aparezcan alfabéticamente todo el listado de las ciudades. Es más, hago clic sobre la ciudad y hago clic en número. Y me aparece aquí abajo el contador siempre de cuántas ciudades tengo. Obviamente esto está llamando a las ciudades de la tabla ciudad. Hago clic en Barcelona, ya me colocó Barcelona. Voy a ver, no tengo este campo de ciudad creado agregado aquí en la tabla, porque es nuevo. Entonces lo quiero entre fecha de alta e email. Hago clic en fecha de alta, le doy mostrar columna y de todos los campos, fíjense que aquí aparece ciudad con una flecha hacia la derecha. Significa que es una tabla relacionada. Cuando yo hago clic, me aparecen entonces los campos de esa tabla relacionada.
Por defecto, Linux todas las tablas va a agregar internamente el campo creado por, creado en, última modificación y última modificación el día tal. Por el usuario tal, el día tal. Estos campos son muy útiles más adelante. Ahora no nos enredemos. Entonces me permite el ID interno, que no nos interesa ahora, y el campo ciudad, que como ven es un campo de texto. Ese sí es el campo que necesitamos traer, que es donde reposa Barcelona en este caso. Hago clic y ahí está. Ahora sí que aparece Barcelona. Cuando yo hago clic en el registro, se me abre, voy a desplazarme con la flecha del teclado hacia abajo. Este dato es sencillo, pero muy útil. Mucha gente cree que debe cerrar para hacer clic aquí, trabajar, cerrar para hacer clic aquí. No, yo puedo abrir un registro y moverme entre todos ellos con la flecha del teclado. Y va mucho más fácil la navegación, ¿de acuerdo? Entonces, en este registro voy a decir que, que la ciudad, perdón, es Berlín, y aquí la ciudad Ninox también es Berlín, y la ciudad es Madrid. Pero, ¿qué pasa si voy a crear ahora un nuevo registro? Vamos a crearlo, ¿vale? Y el nombre de la empresa es, hombre, rápido, Mercadona. Y si, vale, y esta es la empresa Mercadona, que es un proveedor. Y si voy a buscar en la ciudad, no tengo la ciudad creada en este momento. No hay problema. Ninox quiere que tú sigas tu proceso de llenado de la empresa, que es el formulario que con el que estamos trabajando. Y si no tienes la ciudad aquí, puedes crearla directamente desde este botón azul que aparece siempre, crear registro. Hago clic y se me despliega una nueva ventana, que es la tabla de ciudades, con el único campo ciudad y con el listado de empresas relacionadas con esta ciudad en cuestión. Es decir, yo aquí creo la ciudad que se puede llamar Sao Paulo. Creo que le atiné a tu ciudad, María, no estoy seguro. En Sao Paulo, cierro desde la X y entonces ya me queda registrado Sao Paulo. Si yo creara una nueva empresa que se llame Sara y es un proveedor, voy a buscar la ciudad, ya me aparece Sao Paulo como listado maestro, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que si yo cierro y me voy al listado de ciudades, fíjense que ya me abrió el último registro que tenía abierto, lo cierro. Fíjense que ya existe Sao Paulo una sola vez. Y de esta manera parametrizamos, atentos al dato, parametrizamos la información para evitar errores. Se crea bien creada una sola vez la ciudad y ya está. Si voy a las empresas y ahora sí agrupo, ¿verdad? Agrupar por ciudades, no hay confusión. Las que están en Barcelona, en Berlín hay dos, en Madrid hay una sola y en Sao Paulo hay dos empresas. Y así nos estamos construyendo nuestra primera tabla relacionada. Hay muchos tipos de relaciones. Si se dan cuenta en las opciones de este campo relacionado, hago clic en el centro. Aquí arriba podemos ver que hay una relación. Sí, sí, lo dije bien. Sí, hay empresas con ciudades. Significa que por cada empresa va. ¿Me escuchan? Perdón, me dicen que no me están escuchando. ¿Me confirman, por favor, que me estén escuchando? Hola. mm, ¿Alguien me puede confirmar que me escuchan? Perdón. Que me están diciendo que no me escuchan bien por acá. ¿Escuchan bien? Vale. Vale, perfecto, perfecto. Sin problema. Entonces, vale, sigo adelante entonces. Existen muchos tipos de relación. Por ejemplo, una empresa con una ciudad. Una empresa con varios, digan ustedes, con varias tareas, por ejemplo. O muchas empresas con muchas ciudades, por ejemplo. Pero ya veremos los tipos de relaciones en otro momento. Aquí lo importante, repito, es mostrar qué se puede hacer con Linux. Podemos entonces crear varias tablas, algunas son de apoyo, otras son informativas, tenemos formularios, podemos adjuntar documentos a los formularios, podemos trabajar con fechas, números, opciones de selección, ¿verdad? Podemos incluso jugar con un poquito de código. Por ejemplo, vamos a crear una tabla rápida en la prueba, vamos a llamar un campo de texto que sea un nombre, ¿ok? Y otro campo que se llame apellido. Apellido, ¿vale? Y lo voy a guardar.
En esta tabla llamada prueba no tengo ningún registro, pero si abro uno nuevo, fíjense lo siguiente, voy a recoger aquí y voy a recoger aquí. Nos vamos a pasar más de una hora, pero ojalá puedan seguir con nosotros porque vale la pena lo que viene a continuación. Resulta que yo tengo un campo de nombre y voy a decir que yo me llamo Javier y mi apellido es Cohen, ¿vale? Pero ahora viene un campo muy poderoso que se llama el de cálculo. No lo he tocado porque primero había que mirar los otros campos. Resulta que el campo de cálculo es supremamente poderoso y nos permite trabajar tanto textos como imágenes, como funciones con fechas, nos permite calcular la diferencia entre unas fechas y otras, nos permite crear incluso varios procesos al tiempo no secuencial, pero pasan en un segundo, nos permiten obtener porcentajes, marcar algo con colores sí o no, crear alertas, ya es cuando entra en juego un poquito de cálculo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un cálculo sencillo con los únicos dos campos que tengo de texto. Un cálculo que cuando hago clic me abre esta ventana, el editor de funciones o el editor de cálculos. Vamos a llamarlo cálculos y ya está. En algunos casos les puede aparecer con esta presentación. Linux tiene dos formas de trabajar el editor de funciones, la forma visual y la forma texto. Les sugiero, por favor, entren siempre a la de texto. Siempre trabajen con la de texto, es mucho más cómodo. En la de texto tengo aquí en el centro los pasos que va a ir realizando la instrucción o el cálculo que voy a indicarle y a la izquierda los campos que tengo disponibles para trabajar. En este caso, los campos de la tabla prueba que he creado tiene solo dos campos, nombre y apellido, ¿de acuerdo? Entonces, yo quiero que me los junte en un siguiente campo, ¿vale? Simplemente hago clic en nombre, ya me interpreta que voy a trabajar con lo que esté en el campo nombre, hago clic aquí y le digo más, abro comillas, doy un espacio, cierro comillas, espacio, símbolo más, espacio, el apellido. Básicamente le digo, créame en un campo, automáticamente tómame lo que esté en nombre, además crea un espacio en blanco, todo lo que pongas entre comillas en cálculos, siempre todo lo que pongas entre comillas es información fija. Dicho de otra manera, son valores absolutos, ¿vale? Y luego agrégale después del espacio lo que esté en el campo apellido. Sencillo. Le doy OK y ahí enseguida ya construyó Javier Cohen. Esto es nombre completo. Guardar. Pues resulta que yo voy a agregar un campo con fecha ahora de fecha de nacimiento. Y yo le digo 20 de 10 del 88. Sí, lo sé, no parece. Casi 32 años, ¿verdad? Vale, entonces hay otro cálculo que me permite, ya con la fecha de nacimiento, calcular la edad. Age, abro paréntesis, selecciono el campo fecha de nacimiento, ven cómo ya lo insertó, cierro el paréntesis, le doy OK y ahí aparece 31, edad. ¿Vale? Y yo cierro, recojo, le doy guardar y ya se va creando un poquito de cálculo con fechas. Podemos incluso jugar con, a ver, ¿qué más puedo decir? Puedo hacer otro tipo de cálculos un poquito más complejos, como por ejemplo, si la persona tiene menos de 30 años, digamos que está aprobado o no aprobado. Y si tiene más de 30 años, está aprobado. ¿Cómo hacer esto? Pues con un campo de cálculo que si el campo edad es mayor o menor que 30, haga lo que sea que tenga que hacer. Vamos a cálculo y decimos un cálculo un poquito más largo que es if, si la edad, si la edad es menor que 30, entonces, obviamente Linux trabaja en inglés y los códigos porque es el lenguaje universal, ¿verdad? Entonces, abro comillas y digo aprobado. No, perdón, no aprobado. Es un bebé. De lo contrario, else, escribe aprobado. A ver si me resulta. ¿Vale? Fíjense de nuevo, lo que va entre comillas son datos fijos. En números los coloca en verde, lo que son códigos directos o naturales, nativos de Linux, los coloca en morado o en color lila. Si yo cometiera un error en el código, por ejemplo, voy a quitarle una E a else, fíjense que Linux enseguida me dice, hey, atento, tienes un error.
En la línea 3, aquí veo la línea 3 else, y me dice dónde está el error. Esto hace muy eficiente, muy cómodo aprender a programar con Linux. Evidentemente hay códigos mucho más complejos, pero con esta idea quiero decirles que Linux te ayuda a que tú te puedas crear tus reglas básicas o tus cálculos básicos, ¿de acuerdo? Voy a colocarle la E para que desaparezca la alarma. Es más, si yo tuviera error y le doy OK, Linux no me deja salir de esta pantalla hasta que todo esté funcionando. Entonces, si le doy a la E, ya se me desaparece, le doy OK y me dice aprobado. Esto podría llamarlo alerta, por ejemplo, y le doy guardar. Entonces, tiene 31 años, está aprobado. Si la fecha de nacimiento es luego, un par de meses después, casi años, ok, ya tiene 30, bueno, sigue siendo aprobado. Vamos a darle 95. Enter, tiene 25 años, no aprobado, ya cambió enseguida, ¿vale? Ya empezamos a jugar con alertas, automatismos, avisos, números, todo lo que querramos. Por ejemplo, vamos a hacer un número rápido, que sea, facturado, y otro que sea pagado, cobrado. ¿Vale? Son campos de números que ahora no importa mucho, es para hacer un ejemplo. Si yo le digo que aquí hay 10.000 sin formato, bueno, y aquí le digo que hay 8.000. Operaciones matemáticas básicas. Vamos a darle formato a esto para repasar cómo es que le damos formato. Ya están guardados con euros. Aquí también selecciono formato de número, guardado con euros. Le doy OK. ¿Vale? Guardo los cambios. Operaciones matemáticas básicas. Uy, 8.000. Eso. Cálculo nuevamente. Y quiero lo facturado menos lo cobrado. Y ya está, ok. Y ahí me va quedando el 2000 resultado. Guardo y si yo aquí cambio, como si fuera un Excel, todo me va cambiando. ¿De acuerdo? Esto es cálculos con números, cálculos con texto, cálculos con fecha, cálculos condicionados y se pueden hacer muchos más cálculos. Por ejemplo, rápidamente, yo quiero conectarme de nuevo con la tabla de ciudades. Vuelvo a insertar la tabla de ciudades aquí. Ciudad. Guardar. Voy a decir que este registro de prueba, a ver, solo uno, correcto, este registro de prueba es de la ciudad de Barcelona. Muy bien. Pues resulta que yo quiero ir un momento a la tabla de ciudades y agregar otro campo. Es decir, yo voy a Barcelona, fíjense que desde aquí, desde la misma tabla de prueba, para no tener que ir a la tabla de ciudades y demás, puedo directamente haciendo clic en Barcelona, abro la tabla de ciudades en el registro de Barcelona, aquí me muestra todas las empresas donde Barcelona está relacionada y todas las pruebas de la tabla prueba donde Barcelona está relacionada. Esto es informativo. Pero ¿por qué vine aquí? Porque ahora quiero agregar un campo que sea de número. Bueno, puede ser de número, puede ser de texto más bien. De texto, que se va a llamar indicativo. ¿Vale? Voy a recogerlo para que sea pequeño. Me lo traigo aquí arriba, le doy guardar. Y digo que el indicativo de Barcelona, que no es verdad lo que voy a decir, pero es 93. ¿Vale? Listo. Cuando yo cierro, no pasa nada. Sigue siendo el mismo campo ciudad, Barcelona más 93. Que por cierto, no me gusta cómo se ve. Yo nada más quiero que se vea la ciudad cuando la escojo. No pasa nada. Selecciono el campo ciudad, el campo relacionado, voy a las opciones, voy a esta opción que dice mostrar opciones adicionales, hago clic y abajo dice mostrar cómo. ¿Vale? Esto significa que me vas a presentar aquí adelante. Le doy clic, me aparece el editor de cálculos si es que yo quisiera trabajar con un cálculo, pero no me interesa en este momento, me interesa solamente la ciudad, que aparezca el texto ciudad. Le doy OK y fíjense que ahí ya aparece Barcelona, allí atrás. Le doy OK y ya vamos bien, guardamos. Perfecto. ¿Y por qué hice todo esto? Porque recuerden, he creado un nuevo campo en la tabla ciudad llamado indicativo y me lo quiero traer automáticamente para esta tabla de prueba. Pues eso es un campo de cálculo que si vemos aquí a la izquierda tengo un nuevo campo disponible que es el de ciudad, que es el campo relacionado que acabo de traer y que dice Barcelona. Pero yo no quiero la ciudad, yo quiero el indicativo. Para eso utilizo la flecha que aparece al lado, porque como es una tabla, se supone que hay campos detrás de esa tabla. Hago clic y ahora sí me despliega todos los campos
que están dentro de la tabla ciudad que ya tengo conectada. Y le digo, tráeme solamente el indicativo. Hago clic y ya está. Esta es la forma de presentarlo para Linux. Nombre de la tabla, un punto para especificar jerarquía vertical, si hablamos de tablas, luego campos, de la tabla ciudad, dentro de la tabla ciudad, el campo indicativo, eso, lo que haya allí, preséntamelo. Dale OK y ahí podemos ya bautizar esto como indicativo porque estamos hablando de la tabla de pruebas. Guardar y ya tengo mi 93. Si yo desvinculo desde la esquina a Barcelona, desvinculo, ya me desaparece el indicativo porque el indicativo depende de cualquier ciudad que yo haya marcado en la selección. Marco ciudad, Madrid, ya vemos que no tiene indicativo. Fíjense que ya van apareciendo los campos automáticamente. Madrid no tiene indicativo. Yo hago clic en Madrid y no tengo indicativo. Pues se lo voy a poner de una vez. Clic en Madrid, indicativo, más 15. Enter, cierro y ya me aparece el más 15. ¿Vale? Preguntas. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Nos acercamos al final y voy a compartirles algunos ejemplos de ya desarrollos un poco más avanzados de lo que se puede hacer con Linux. ¿Alguna pregunta mientras llego allá? Voy a otra base de datos para mostrar algunos ejemplos y con esto terminaremos. ¿Vale? Yo he preparado una base de datos llamada ejemplos en la que quiero mostrarles cosas, sencillamente cosas que se pueden hacer con Linux ya después que está trabajada. Por ejemplo, entidades. Podemos ver cómo ya quedan mejor categorizados como clientes, proveedores. Puedo ver toda la lista de prospectos, no hay ninguno. Puedo ver lista de solo los clientes. Veo que abajo hay 149. Vamos a los productos, por ejemplo, tengo un listado de productos, pero si yo entro a un producto, miren que ya me puedo ir creando una ficha de producto. Puedo tener la foto del producto, puedo tener un código interno si me interesa, un nombre, un ancho, un largo, estos son campos de números. Ancho, largo, presentación, contexto, unidad de medida, incluso puedo colocarle un PVP, de tal manera que si yo ya tengo un PVP, así como acabo de hablar del indicativo de la ciudad, cuando esté creando las ofertas a los clientes y le diga en el proceso de construcción de la oferta, diga, quiero ofertar el alambre de púa y tráeme el PVP, automáticamente lo trae. Y de esta manera se automatiza la necesidad de escribir siempre 150. Se lo escribo como parte de la ficha del producto y ya está. Cada vez que yo llame al alambre de púas, me va a traer el 150. Composición química, por ejemplo, eso es por dar un ejemplo. Normas de calidad, algo muy interesante en las fichas de producto, donde uno puede crear múltiples normas de calidad. Eso es otro tipo de relaciones, ya hablaremos de ello después. Pero podría crear una norma de calidad llamada la ABC, donde los requisitos son el 1, 2 y 3, la descripción es cualquiera, cumple, sí, sí cumple, de acuerdo, y aquí puedo adjuntar el certificado en PDF o en imagen. Cierro y ya me va quedando el primer registro. Puedo crear otro y le digo, bla, bla, es cuestión de llenarlo. Este no lo cumple, así que no lo marco. Y dice, si cumple, no cumple. Y ahí va creciendo mi histórico de normas de calidad para el producto. También decir que en las entidades, si regreso un poco a las entidades, puedo tener varias pestañas. Fíjense que tengo varias pestañas con colores diferentes para cada una de las secciones que yo quiero guardar histórico de esa empresa. Ejemplo, en esta empresa tengo la información básica, pero tengo un listado de contactos, un listado de categorías a las que pertenece, porque así lo necesitaba yo, por ejemplo, y eso viene de un listado, una tabla maestra de categorías. Están todas las categorías y las tengo conectadas con las entidades. Luego hablamos cómo las conecté. Todos los casos, o sea, las ofertas, todos los pedidos, las facturas, se puede jugar muy bien con las pestañas. ¿De acuerdo? Volvemos a vendedores, por ejemplo. Podríamos tener vendedores con sus fichas, que esto es otra vista, ya es una vista de tarjeta, donde en cada una de nuestras fichas o nuestros registros podremos tener un resumen de esa persona. En este caso, que si yo hago clic, viajo al perfil de este vendedor y puedo ver de una vez todas las ofertas que tiene este vendedor en curso. Puedo ver todos los pedidos que ha cerrado este vendedor, puedo ver todas las tareas que tiene este vendedor, ¿vale? Todo es relacionarlo de las diferentes tablas que vienen viajando.
Ofertas también es una forma de llevar con pestañas los diferentes pasos por los que en este momento se realizan una oferta. Listas de selección con diferentes colores. Miren que hay un campo relacionado al cliente. En este caso el cliente es Ninox, pero yo puedo desvincularlo y buscar otro cliente. ¿De dónde? De la tabla de entidades. Y cuando traigo a Ninox me trae automáticamente su contacto y su correo. Esto es un poco el campo cálculo que veíamos ahorita, ¿vale? Podemos, a partir de ahí, con la cotización, trabajar botones, que no alcanzamos a verlos porque ya es un tema muy profundo, pero podemos insertar botones que nos permitan hacer lo que queramos. Es decir, en este caso, crearíamos un PDF automáticamente. Es más, si lo creo, no me va a aparecer mayor información, pero cuando hago clic en crear PDF, dice completado la cotización en PDF y archivada en la sección documentos de este caso. Yo le doy OK. Y si voy a la sección documentos, que es este pequeño clip que hay aquí, veo que se me ha creado mi cotización, o sea, mi oferta. Yo hago clic y bueno, esta es una papelería que tenemos hace tiempo, pero la papelería es lo de menos. Se puede hacer muchos diseños y la información de una vez del cliente que inserté, del producto que inserté, ya me queda listo para enviar por correo. Esta es una de las muchas operaciones que se pueden hacer a través de un botón. También se puede enviar por correo directamente al cliente. Ese PDF que acabamos de crear como documento adjunto con un texto base, podemos enviarlo por correo. Y es mucho más rápido, evidentemente. Podemos llevar el control del seguimiento, todo lo que hemos hablado con ese cliente, reportar tareas, horas, si es que le hemos invertido horas, pedidos, un poco más de lo mismo. Podemos ir reportando pedidos, cada uno con una naturaleza de campos diferente. Es como nosotros y nuestra creatividad nos lo permita, ¿de acuerdo? Tareas, también es interesante. A mí me ha servido mucho esta forma de presentar las tareas, que es agrupadas por día. Podemos ver todas las del 6 de agosto. Fíjense que tengo llamadas por hacer, 4. O las del 11, correo, llamada, correos, llamada, correos. Por aquí tenía un WhatsApp, me parece, ¿no? Bueno, pero yo podía entrar a una tarea, cambio por que voy a hacer un WhatsApp, y al cerrar ya es mucho más visual. Esto de llevar las tareas día a día agrupadas por efecto acordeón es bastante útil cuando lo usas como bitácora del día a día. Facturas emitidas, también puedes crear facturas y saber cuáles están por cobrar, cuáles están cobradas. De hecho, si yo entro a una, puedo incluso darle pequeños efectos con HTML para saber si está vencida o no la factura. Si se fijan, esta factura vencía el 28 de septiembre, ya está vencida. Estos son alertas que te pueden servir mucho cuando estás trabajando tú o tu gente. Y jugar con los estados, por cobrar o cobrada. Bueno, debería estar por cobrar si ya está vencida, pero no se preocupen por la información, sino el concepto. Y por último, compartirles que también se pueden hacer balances muy bonitos. Fíjense que Ninox crea gráficas muy agradables y dinámicas en donde yo podría marcar no se ha completado la meta de este mes, por ejemplo, con alerta, o también poner una barra porcentual, por ejemplo, y en función de las gráficas, por ejemplo, aquí tengo los tipos de entidades, tengo claramente más clientes, 149, que proveedores, pero no quiero ver sino solamente los proveedores versus lo que son ambos, y tacho estos dos criterios y el gráfico se ajusta. Lo mismo para los casos, es decir, las ofertas. Yo veo los diferentes estados, pero nada más quiero comparar las perdidas con las ganadas. Y ahí se me ajusta el gráfico. Más gráficas. Puedo ver los pedidos mes a mes y puedo ver en qué mes he vendido más. En este caso, el 20, no sé lo que haya inventado aquí en agosto, por lo que ves, año a mes. Y aquí el gráfico también del estado de las facturas. Puedo ver rápidamente que tengo más facturas cobradas que por cobrar. Pero vamos, que por cobrar según esto hay 78,000. Ah, bueno, hay que ponerle atención. Y otros gráficos como las facturas vencidas, que también nos permitiría obtener algún tipo de criterio interesante para decir, atención, necesitamos recuperar cartera, ¿vale? Estas son gráficas sencillas pero muy poderosas que se generan automáticamente para crear un dashboard o un panel de control con la información que nos vamos montando.